Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien y les mando un fuerte abrazo para todos. ¡Despegamos! En el mundo entero hay miles de reportes WAP cada día, de personas que cuando ven, y no solo lo ven, sino que lo pueden grabar, se convierte en una realidad, la cual es incómoda para algunos gobiernos. Ni mucho menos son todos auténticos, por lo que os voy a mostrar algunos ejemplos que para mí son muy reales, aunque como siempre vuestra opinión es la que en realidad importa. Como estas fotografías realizadas por un testigo en Wisconsin, en Estados Unidos, el día 2 de septiembre del 2023. Fíjense bien en estas dos fotografías. Al aplicarle el acercamiento hacia unas nubes, cómo se puede apreciar perfectamente a una nave con forma de platillo queriendo ocultarse, como hacen otras naves no humanas, entre las nubes. ¿Qué os parece, amigos y amigas? En el año 1983, un granjero en una localidad de Argentina consiguió grabar con una cámara de vídeo estas extraordinarias imágenes de la abducción de una de sus vacas mientras se encontraba pastando. Pues prepárense, ya que en la mañana del domingo 17 de septiembre del 2023, un grupo de personas en una aldea de la nación de Brasil, y tal y como se refleja en esta videograbación, los testigos supuestamente consiguieron grabar por primera vez la abducción de una persona, que a través de una especie de remolino de vapor asciende hasta llegar en el cielo sobre un objeto que deslumbraba con su intensa luz en la claridad del día. Hay que reconocer que la batalla con los fake news es cada vez más intensa, pero si realmente estas grabaciones son reales, tenemos dos pruebas claras de la realidad que muchos granjeros han padecido, como la extracción de órganos y sangre junto a la desaparición de sus animales y los relatos de miles de personas que han atestiguado que han sido abducidas. Es completamente una realidad con aún más peso. ¿No os parece a ustedes, amigos y amigas? Pero qué mierda es eso. En la noche del día 6 de octubre del 2023, en Miami, en el estado de Florida, Estados Unidos, a un transeúnte le llama mucho la atención algo extraño que ocurre en el cielo, y se dispone a grabar a un objeto que se encontraba estático en el cielo de Miami, realizando cambios de color, e incluso se puede ver en el vídeo cómo produce una serie de interferencias sobre el alumbrado de algunos locales comerciales. El testigo hace hincapié en dónde está la luna y dónde se encuentra el tan misterioso objeto. Escuchen. Ahora está completamente roja. O sea, quiero que ubiquen dónde está. Ahí, eso es la luna. ¿Qué es eso? En Miami. Pero qué mierda es eso. ¿Qué es eso? ¿Lo alcanzan a ver? ¿Qué es eso? ¿Y por qué las luces están parpadeando? What the fuck? Existe un informe junto con un vídeo de la entrevista a un extraterrestre gris, superviviente de la caída de una nave en una zona de Sudáfrica el día 7 de mayo del año 1989, siendo en el área 51 donde se llevó a cabo dicha entrevista o interrogatorio, más bien diría yo. En el vídeo se puede ver con toda claridad la forma de su cabeza, ojos, nariz y boca. Pues bien, el señor Uri Geller, famoso mentalista que trabajó para la CIA, ha colgado en sus redes una fotografía de lo que sería el primer extraterrestre de los llamados grises, casi de cuerpo entero, mostrando cabeza, tronco, extremidades superiores y parte de las extremidades inferiores. Esta fotografía fue tomada en el año 2004 por un guardia de seguridad que se encontraba vigilando un edificio en el estado de Nuevo León, en México. Parece ser que esta extraordinaria fotografía fue tomada cuando el guardia de seguridad se encontraba en el sótano
de ese edificio, revisando con su linterna, y se vio prácticamente de frente a este ser, que si os fijáis en la comparativa que os presento veréis la extraordinaria similitud entre los dos seres, uno presentado en 1989 y el fotografiado en el año 2004. Como siempre, vuestra opinión es la que al final importa. Recientemente ha salido una noticia en la que en una de sus portadas dice: experto en ovni da una pista críptica sobre el lugar donde se almacena una nave extraterrestre estrellada. Una nave, amigos y amigas, que es de un tamaño tan grande que en la época cuando cayó no se disponía de los medios para poder realizar su traslado, y lo que hicieron fue construir un edificio justo encima. Sí, amigos y amigas, el periodista Ross Coulthard, quien entrevistó al oficial de inteligencia David Gross, dice que los gobiernos saben de la existencia de esta nave y su ubicación. Él también dice en un podcast esto: yo como periodista me veo en la obligación de asegurarme de respetar las leyes de mi país y a su vez las de Estados Unidos. No puedo decirles en cuál país está escondida la majestuosa nave, pero no es en Estados Unidos. Pero lo que sí puedo decirles es que el sitio donde se guarda se suele utilizar para otros propósitos, y que fuera lo que fuese este edificio, es conocido por ser utilizado con propósitos laudatorios y que se utiliza en beneficio de personas de todo el mundo, y que el exponer su nombre al público podría provocar un incidente internacional. También dijo que muchas personas cuestionarán lo que estoy diciendo ahora mismo, pero es que hay algunas naves de tal tamaño que no se pueden mover. Tiene que ser donde esté guardado algo parecido a un complejo de hace 20 años, o sea, relativamente nuevo, donde se encontraría esta grandísima nave no humana. Y que, atentos amigos y amigas, dice que el gobierno de Estados Unidos, aproximadamente de 12 a 18 meses, estará dispuesto a decir la verdad del fenómeno ovni y sus tratos con las razas alienígenas con las que han tenido contacto. Bueno, compañeros, espero que el vídeo os haya resultado interesante. Como siempre, vuestra opinión es la que al final importa. Nos vemos en el próximo despegue, amigos y amigas.